Buenos días a todos y a todas. Les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar Explorando la doble materialidad, aprendizajes y desafíos. Mi nombre es Adriana Garzón, soy manager de marketing y comunicaciones en Vedo en Colombia y hoy tengo el gusto de acompañarlos en esta sesión. Muchas gracias por su presencia en la mañana de hoy. Daremos unos breves minuticos mientras completamos audiencia para iniciar nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos los que se han unido a acompañarnos en este día de hoy. Durante este espacio tendremos la oportunidad de ahondar en cómo la doble materialidad está transformando la manera en que las empresas abordan la sostenibilidad, explorando sus impactos en los aspectos ambientales, económicos y sociales. Asimismo, hablaremos sobre los desafíos que las organizaciones deben tener en cuenta para prepararse en el proceso de elaboración, reporte y conexión con su core de negocio. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Alejandro Wilches Segovia, socio de sostenibilidad y cambio climático de Bedo Interaméricas. Alejandro es administrador de empresas con maestría y especializaciones en alta gerencia y sostenibilidad de Columbia University y de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con 28 años de experiencia, 19 de ellos en el campo de la sostenibilidad corporativa, estrategia ESG, análisis de doble materialidad, reportes de sostenibilidad e integrados, indicadores y metas ESG. Y cuenta con experiencia en la aplicación de iniciativas, índices y estándares internacionales como GRI, SASB, IFRS, EFRAG, Reporte Integrado, Índice de Sostenibilidad del Dow Jones, ODS, entre otros. Asimismo, ha liderado áreas de sostenibilidad corporativa y proyectos de consultoría y auditoría en sostenibilidad para compañías multilatinas y multinacionales en diversos sectores e industrias. Es miembro del Comité Ejecutivo LATAM de Integrated Reporting y del Comité Técnico de Expertos de Sostenibilidad, el CTCP. Actualmente también es docente de sostenibilidad y gobierno corporativo en la Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia y en la Universidad Externado de Colombia. También contamos con la presencia de María Ávila, gerente de sostenibilidad y cambio climático de Bedo Interaméricas. María es ingeniera ambiental, especialista en planeación ambiental y manejo integral de los recursos naturales y actualmente es candidata a máster en sostenibilidad. En esta área ha tenido experiencia en la elaboración y aseguramiento de informes de sostenibilidad siguiendo los lineamientos internacionales GRI, SASB y las recomendaciones TCFD. En la revisión pre y post emisión de bonos temáticos, incluyendo bonos verdes, sociales, de género y sostenibles. Actualmente, desde la consultoría organizacional, acompaña a las empresas a integrar la sostenibilidad de manera estratégica, creando valor tanto para la organización como para los grupos de interés, gracias a su experiencia en el análisis de doble materialidad, así como en la evaluación del nivel de madurez ESG y el desarrollo de estrategias corporativas sostenibles. También ha tenido la oportunidad de liderar diagnósticos conforme a normas IFRS S1 y S2
y ha participado en mediciones de huella de carbono y cálculo de huella de carbono. De nuevo, agradecemos mucho su presencia en este espacio. Les recordaremos que estaremos recibiendo sus preguntas, inquietudes sobre este webinar y el diálogo de nuestros expertos en el chat PIR que encuentran en sus pantallas, las cuales estaremos respondiendo al finalizar la sesión. Alejandro, María, el escenario es de usted. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Gracias, Adriana, por el espacio, también por la introducción. Un gusto para nosotros estar aquí con ustedes acompañándoles y entendiendo esto de la famosa doble materialidad, que sabemos que es un concepto muy técnico, viene desde Europa. Vamos a ver en términos generales un poco cómo ese alcance, qué es, cómo lo llevamos a cabo, algunos ejemplos que hemos visto y sobre todo compartirles desde la experiencia que tenemos en BDO en ese desarrollo de análisis de doble materialidad en Interaméricas para la región, por supuesto, cómo lograr tener unos realmente análisis de materialidad efectivos. Entonces vamos a comenzar. Entonces, si te parece, María, obviamente, pues bienvenida también al espacio, un gusto compartir contigo y vamos avanzando. ¿Qué es la doble materialidad? Gracias, Alejandro. Un gusto también estar aquí contigo y para complementar un poco esas ideas iniciales también lo que queremos hacer hoy es compartir con ustedes como en términos un poco más generales, un poco más sencillos, menos técnicos, qué es esta doble materialidad, ¿cierto? Que lo hagamos un poquito más entendible y que todo este concepto tan técnico lo podamos aterrizar a qué es y por qué es importante hacerlo, ¿cierto? Entonces aquí, si me permites, Alejo, quisiera empezar mencionando que esta doble materialidad la trajo EFRAG, ¿cierto? Esto surgió en Europa aproximadamente en 2022 cuando empezamos a escuchar este término de doble materialidad. ¿Y cuál es de esta diferencia a esa materialidad sencilla o materialidad de impacto que veníamos como trabajando en su momento? Y es que aquí ya nos invita a hacer esa doble mirada, ¿cierto? Aquí ya estamos integrando esa materialidad de impacto, que es esos impactos que es la organización o que las organizaciones están generando de adentro hacia afuera, hacia el entorno, los impactos ambientales, los impactos sociales que estamos generando con nuestras operaciones, pero también nos invita a considerar esos riesgos y oportunidades que el entorno está presentando hacia la organización y que tienen esos efectos financieros, ¿cierto? ¿Qué nos puede afectar del entorno hacia la empresa? Y esto es un cambio súper importante, Alejandro, porque ya no solamente estamos teniendo en cuenta el impacto que estamos generando hacia afuera, sino también qué nos puede costar, ¿cierto? Cuando se nos materializa un riesgo y también cómo podemos aprovechar las oportunidades que vienen desde afuera. Aquí también hay algo diferente y es que ya tenemos en cuenta los temas materiales que vienen o que se determinan bajo la materialidad de impacto, ¿cierto? Bajo la materialidad financiera y también nos da la oportunidad de priorizar o identificar cuáles son esos temas, disculpa, que tienen esa doble materialidad, ¿cierto? Que nos están afectando tanto en la materialidad de impacto como en la materialidad financiera, es decir, son un poco más relevantes o que necesitan tener un poco más de atención porque está teniendo esa influencia de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro, ¿cierto? Y esto es un paso súper importante porque ya estamos integrando los temas ambientales y sociales con los financieros, ¿cierto? La información financiera como la no financiera. ¿Por qué es importante para las organizaciones? Y también es una palabra que acabo de mencionar y es esa integración, ¿cierto? Ya podemos tener ese marco integral, esa visión integral y asimismo la comunicación y la divulgación. Ya vamos a tener esa perspectiva financiera y esa perspectiva que no es tan financiera, pero que también contribuyen a esa gestión, ¿cierto? Cómo podemos ser más responsables y cómo podemos integrar la sostenibilidad en nuestra estrategia empresarial. Y asimismo, nada, pues siempre está como promoviendo esa estrategia, esos riesgos que tengan o que consideren esos asuntos materiales en sostenibilidad, pero que también están enfocados a la creación de valor a largo plazo. No estamos teniendo en cuenta, Alejandro, la sostenibilidad por un lado y la estrategia por el otro, sino que ya queremos integrar y generar valor a largo plazo.
Perfecto. Incluso pensando un poco también en las organizaciones que nos acompañan ahora, que algunas pueden ser pymes, otras pueden ser medianas, pueden ser gran Ujú, compañía, lo importante es entender que la materialidad doble al final me permite tener una visión mucho más integral, como tú decías, de qué es lo más importante, mis impactos que yo genero al entorno y cuál es el mayor costo o mayor beneficio incluso, porque hablamos de oportunidades de lo que de afuera hacia adentro ocurra en ujú. el entorno y me puede afectar positivo o negativamente. Si hablamos de una doble materialidad en palabras sencillas, es eso. ¿Qué tanto yo impacto y cómo tanto me impactan a mí? Pero desde el punto de vista financiero o no financiero, algo muy interesante para las organizaciones. Miremos ahora, María, la parte de los impactos, riesgos, oportunidades, la siguiente Ujú. diapositiva, si te parece, para hablar un poco sobre el tema. Claro que sí, Alejandro. Entonces acá surge algo nuevo, ¿cierto? Y es que ya hablamos de dependencias, impactos, riesgos y oportunidades, ¿cierto? Aquí de hecho vemos una gráfica donde podemos observar esos impactos de la empresa hacia afuera y del entorno hacia la empresa, que es un poco esa materialidad de impacto y esa materialidad financiera integrada. Pero acá ya hablamos de hilos, ¿cierto? ¿Cómo estamos identificando nuestros hilos, que se refiere a impactos, riesgos y oportunidades? ¿Cómo los estamos priorizando? Y después, ¿qué hacemos, cierto? Que ya vamos también a hablar un poquito de qué hacemos con el resultado de esta doble materialidad. Entonces, yéndonos un poquito a esa alineación conceptual, esas dependencias son, de nuevo, es la dependencia que tienen las organizaciones de algún recurso natural, ¿cierto? Mi operación requiere de mucha agua o de pronto algún recurso de la biodiversidad, ¿cierto? Identificar de qué estoy dependiendo para sí mismo de generar acciones, estrategias para conservar, ¿cierto? Y para mitigar de pronto estos impactos o evitar generarlos. Luego me voy para los impactos y de nuevo acá es los impactos que desde la compañía estoy generando hacia el ambiente, hacia la economía, hacia la sociedad, es decir, de adentro hacia afuera. Luego tenemos los riesgos, ¿cierto? Y aquí voy a hablar un poco de esos riesgos negativos, ¿cierto? Que también vienen del entorno y que me afectan económicamente a mi compañía. Pero también hablamos de oportunidades y aquí voy a hablar de esos riesgos positivos, ¿cierto? ¿Qué puedo aprovechar yo como compañía de mi entorno? ¿Cierto? De pronto esos beneficios tributarios, si yo hago una transición energética, si yo cambio mi infraestructura para que sea más ecoeficiente, ¿qué beneficios tributarios puedo tener? ¿Cierto? O qué beneficio a largo plazo financiero puedo tener, ¿cierto? Entonces también como identificar esos riesgos negativos, llamémoslo así, para estar preparado y también considerarlo dentro de mi plan estratégico, pero asimismo también identificar esas oportunidades. ¿Qué me puede beneficiar del entorno hacia mi compañía? Perfecto, María, muchas gracias. Y justamente en esa línea que, de nuevo, es una línea metodológica que nos propone a nivel internacional, en el caso particular para compañías europeas, EFRAG, este grupo de trabajo que se crea la Comisión Europea para estar estableciendo la famosa Directiva de Reportes de Sostenibilidad Corporativa Europeos, que bien, de una forma u otra es una buena práctica internacional que muchas organizaciones en el mundo están tomando como una referencia. Y es justamente en esas siguientes líneas, las agradezco si pasamos la siguiente diapositiva, cuando empezamos a preguntarnos, bueno, pero esto que acabamos de ver, ¿de qué es la doble materialidad? ¿Cómo se desarrolla? Y para ello ya hay un modelo oficial que nos plantea justamente la guía de implementación de IFRAC sobre análisis de doble materialidad. Esta es una guía que está pública, que está gratuita. De hecho, hoy en día, en los cambios regulatorios que se han dado para simplificar el requerimiento de información a las empresas en Europa, uno de los puntos que mantuvieron intacto es justamente el requisito ya de ley. De hecho, en Europa, caso latinoamericano, Interamérica, no tenemos una esa regulación de hacer esa doble materialidad con estos pasos. Entonces, son básicamente estos que venimos en pantalla. El primero, la comprensión del contexto, saber cuál es mi organización y en qué contexto se desenvuelve, cuáles son las actividades y relaciones comerciales que yo tengo como negocio, cuál es la información contextual de mis temas más importantes preliminares que de una u otra forma yo voy a identificar. Y hablamos de temas ambientales, sociales, económicos, de buen gobierno y financieros. Cinco grandes dimensiones de la sostenibilidad corporativa. Y sobre todo, también consulta mis grupos de interés. Y una gran diferencia respecto a la metodología anterior que teníamos de materialidad de impacto es que aquí consultamos al inicio de los grupos de interés, pero también lo hacemos después en el proceso. O sea, varios momentos en los que consultamos. Y también importante que Flag nos dice, consulte a expertos en sus temas de sus, más que indicadores de su sector como tal, de su industria. ¿Cuáles son los temas de su industria más importantes? Y consulte a algunos de esos expertos.
Luego de hacer ese análisis de comprensión, vamos y consultamos estándares internacionales, índices y bueno, todo lo que nos aplica a nuestro negocio. Ya vamos a un siguiente paso que es esa identificación de cuáles son mis impactos que yo genero, positivos y negativos, reales y potenciales, de adentro hacia afuera. Aquí nos innovamos mucho y aplicamos metodología, pues los lineamientos de los estándares GRI que son muy enfocados en materialidad de impacto, pero también para hablar de riesgos y oportunidades, que es esa otra parte que yo identifico y evalúo acá de afuera hacia adentro, pues me puedo sumar, por ejemplo, con EFRAC o también con IFRS, ahora con estas normas de información financiera S1 y S2. ¿Cómo identificamos riesgos como la pandemia, por ejemplo, como el cambio climático, como reformas pensionales, laborales y demás? Cualquier asunto que ocurra en el entorno externo que vaya a afectar mi negocio financieramente es el enfoque que tenemos en este caso. Y sobre esa base es que hacemos la etapa C en la que ya vamos a calificar, evaluar y priorizar esos impactos, riesgos, oportunidades. De hecho, la palabra dependencias también la tenemos aquí incorporada como una dependencia de los recursos. Y hablábamos de los recursos de biodiversidad, pero también de otros recursos económicos, humanos, tecnológicos. Entonces, en esa etapa C ya vamos a calificar esos riesgos, esas oportunidades y esos impactos. Las metodologías ya están planteadas, de hecho, para el caso de GRI ya nos da una metodología específica para esa calificación y para el caso de IFRS y básicamente los sistemas de gestión de riesgos que tenemos en las empresas, ya tenemos formas de calificar esos riesgos. Y de allí ya viene la etapa de, obviamente, sacar esa famosa doble materialidad. La gráfica, van a ver ustedes que, por ejemplo, el FLAG no nos requiere una gráfica, pero es la buena práctica para que nos haga comparables. Y después la publicación oficial. Caso europeo, ya tienen obviamente unos requisitos muy específicos de esa publicación, pero en términos generales ese es el proceso. ¿Qué es lo más importante? Que garanticemos durante todo el proceso mismo la coherencia, consultar a grupos de interés, consultar a expertos, asegurarnos de tener esa doble mirada. La clave para una buena doble materialidad es que la doble materialidad sea muy equilibrada, que mis impactos de adentro hacia afuera y mis riesgos y oportunidades de afuera hacia adentro los tenga relativamente equilibrados. Sí, ese es básicamente el enfoque. Vamos a la siguiente diapositiva ya para pensar un poco cómo son esos ejemplos y lecciones aprendidas que hemos tenido, particularmente debido al hacer esos ejercicios con nuestros clientes, pero también lo que hemos visto un poco en la literatura y también en este caso empresas. Tenemos el primer caso que nos parece un caso interesante de Telefónica, Telecomunicaciones en España, donde ellos publican absolutamente todo lo que hacen en su doble materialidad. Es un ejercicio de transparencia muy interesante, donde plantean estas etapas, la etapa de análisis de contexto, identificación de los temas y subtemas. Miren que aquí, por ejemplo, Telefónica, antes de identificar impactos, riesgos y oportunidades, hace una definición de cuáles son los temas más significativos para ellos y luego sí, con esa preselección van y buscan impactos, riesgos y oportunidades. Luego evalúan los impactos, riesgos y oportunidades, hacen esa determinación de asuntos materiales con base en esos IROs que llamamos nosotros y por último, una supervisión y una validación de la materialidad que también nos parece interesante porque al fin y al cabo cuando sale la gráfica o los temas materiales es importante validarlos con la junta directiva, el comité directivo, con otros terceros, un comité experto, por ejemplo, al que se le presente esta doble materialidad y recibamos feedback de ello. Interesante también, miren cómo ellos aquí nos publican y hacen transparente los criterios con los que evalúan los impactos, riesgos y oportunidades y también las valoraciones que dan a los alcances de los impactos, si es un alcance global, regional, nacional o local. Y más aún también cómo miden y cómo califican la probabilidad de los riesgos o de las oportunidades cuando lleguen a ocurrir. Muy probable, posible, remota. Entonces, es una forma metodológica, y esta es la parte técnica del ejercicio, que nos ayuda a soportar, obviamente, esa calificación final que obtengamos. Pasemos a la siguiente. Veamos entonces cómo queda la matriz de doble materialidad de Telefónica. Pues queda de esta forma, eje X, materialidad financiera, que en palabras sencillas es todo lo que quede en este eje, más hacia la derecha es lo que más me impacta financieramente al negocio, de afuera hacia adentro. Y materialidad de impacto en el eje Y, de abajo hacia arriba, lo que más esté ubicado hacia la parte superior izquierda es donde yo más impacto, ¿sí? En esta matriz, por ejemplo, miren que los umbrales ellos lo definieron para el eje X más o menos en un 5.7, 5.8 y en el eje Y en un 4.5, diríamos que un 5 prácticamente. Entonces, es importante definir los umbrales para saber a partir de qué punto algo se vuelve material. Ni EFRAG ni ninguna de las iniciativas y estándares internacionales hoy en día nos dicen define un umbral.
pero en este caso es bueno hacerlo porque de una u otra forma el grupo de interés debe conocer qué es material y qué no es material. Todo lo que queda en el cuadrante inferior izquierdo, donde vemos oferta, innovación sostenible, conducta ética, cumplimiento y demás, son temas por materialidad de impacto, donde yo más impacto es afuera. Los temas que quedan en la parte inferior derecha, por ejemplo, en este caso vemos que no hay ninguno. En el caso de ellos no salió ninguno. Donde dice economía circular, realmente estás arriba ubicado en la doble materialidad. En este caso, no identificaron un tema donde más les impacte financieramente a ellos. Y en la parte superior derecha ya encontramos la famosa doble materialidad, donde más impacto y más no impactan. ¿Cuáles son los temas materiales al final que quedan en este registro? Todos los que están en la L invertida son los temas materiales, por impacto, por financiera o por doble materialidad. Pero ¿qué pasa con los temas que están en el cuadrante inferior izquierdo, que están en blanco? Son temas que igual quedaron en la matriz de materialidad, pasaron un filtro muy grande hacia atrás. Este ejercicio tiene obviamente varias etapas, varios procesos. Esos temas son temas emergentes o de mantenimiento, que es importante que también los incluyamos en el reporte, pero tal vez la información que vamos a recopilar no va a ser tan amplia como en este caso de ellos. Entonces, primer ejercicio, por ejemplo, mira ahí, María de Telefónica, esta primera parte. Y Alejandro, acá importante, porque muchas veces no sabemos cómo identificar cuáles son mis asuntos dobles con doble materialidad en esta gráfica. Y aquí súper curioso porque mira que no lo están pintando como azulito y es súper evidente esa L invertida. También otro punto es mencionar muy bien en cuál eje es que viene mi materialidad financiera y en cuál viene mi materialidad de impacto. No debe ser tal cual el nombre, ¿cierto? Y de hecho ya vamos a ver que existen varias maneras de presentar esta doble materialidad, pero sí es importante hacer referencia a lo financiero y a lo que es de impacto, ¿cierto? Y esta L invertida acá me encanta cómo la presentan, pues porque es así, está coloreadita, nos da un poquito más como de esa interpretación, de ese entendimiento de qué es lo de impacto, qué es lo financiero que en este caso no hay y cuál es esa doble porque donde se hace esa intersección es los asuntos que nos quedan por doble materialidad. ¿Quieren? Avancemos y Exactamente. vemos Ujú. otro ejemplo. Veamos el otro ejemplo. En este caso es Borregaard, una compañía de químicos y biorefinería en Noruega, una de las primeras compañías de haber publicado sus reportes de doble materialidad. Miren, lo interesante, en Europa las compañías están reportando, aparte del informe de sostenibilidad, un reporte de doble materialidad. ¿Cómo le hicieron la doble materialidad? Y es muy detallado realmente, y es público. En esta compañía tuvieron estas etapas que ustedes ven en pantalla. Discúlpenos que está en inglés, pero obviamente es la información oficial que debemos respetar. Lo interesante en este modelo es que ellos acá hacen materialidad financiera donde dice Scoring 1, Environment and People. Allí hacen la materialidad de impacto, perdón, donde identifican impactos negativos y positivos y utilizan la metodología GRI, la escala, el alcance, el carácter remediable de los impactos. Y ya cuando hablamos de lo positivo, califican la escala y el alcance. Obviamente el carácter remediable no va para los impactos negativos, positivos en este caso. Y la probabilidad en una escala de 0 a 100, lo mismo, es una probabilidad que normalmente se maneja de 0 a 100 o una o dos veces al año, tres veces al año, cada compañía la define. Lo interesante es que también separan la materialidad financiera y para ella, en este caso, ellos califican es el efecto en el evita, la escala como tal, ellos de impacto de afuera hacia adentro, del riesgo, por ejemplo, de cambio climático hacia los estados financieros, la califican es el efecto en el evita. Cada compañía lo define. Hay compañías que definen el efecto en los ingresos, el efecto en las ventas, el efecto en los gastos, pero en este caso lo hicieron contra el evita. La probabilidad es la misma y al final hacen esa calificación para ese resultado. ¿Cuál es el resultado que les da a ellos? Miremoslo en la siguiente diapositiva un poco, también recordando las escalas que tuvieron en cuenta, porque en este caso también reflejan y revelan esas escalas. Y miren que ellos acá, por ejemplo, hacen escalas para la calificación de todo lo que es la parte de impactos ambientales negativos, con unas escalas de escala, alcance, carácter remediable, y para los positivos también otra escala. Y para lo financiero, materialidad financiera, miren que ellos dividen en dos esas escalas. Para calificación de corto plazo y de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos reconocen que los efectos financieros de un riesgo como una pandemia, por ejemplo, que ya se presentó, digamos que no se hubiera presentado, caso hipotético, ese riesgo de pandemia a corto plazo tiene unos efectos financieros en el EBITDA y en las inversiones de la compañía distintos a los que tendrían en mediano y largo plazo.
Y miren lo interesante porque aquí estamos utilizando dos escalas de calificación. Para quienes ya hemos hecho esos ejercicios, normalmente utilizamos una sola, pero se puede. Y de hecho, EFRAG en uno de sus requisitos plantea que se haga justamente esa separación. Entre más cercano tenga yo el efecto financiero de ese riesgo, más en teoría tengo un impacto directo y a largo plazo va a ser más costoso, pero tengo un margen de manejo más largo. Entonces, miren, interesante la forma como ellos también hacen esa clasificación allí para esas escalas. Y ya en la gráfica, pasemos a la siguiente diapositiva, donde ya encontramos una gráfica totalmente distinta a lo tradicional. Mira, María, por ejemplo, en este caso, que son gráficas de barras En apiladas, barra. donde, exacto, donde lo más cercano al centro es lo que pues digamos, no es tan relevante, lo que está más alejado y se alarga la barra es donde hay más impactos y más financieramente más efectos. Y lo miran por temas. ¿Qué te sugiere a ti esa gráfica, María? Bueno, además aquí también mira, nos están mencionando la materialidad financiera y la materialidad de impacto. Yo, ¿qué identifico aquí? Que, por ejemplo, tengo las que yo veo como que están en iguales, ¿cierto? Son las que vienen con doble materialidad, es decir, me está generando un impacto y me está generando pues, riesgos y oportunidades también. Pero y ese es como mi umbral, ¿cierto? Porque aquí un reto importante es definir ese umbral. Pero también, por ejemplo, Y pues mira que está abajo, ¿no? cuando está más alargadito de un lado Ujú. que del otro, es que tiene un poquito más calificación en la materialidad financiera o en la materialidad de impacto, y me parece súper curiosa esta manera también de presentar. Y aquí de nuevo vamos con el tema de no es obligatorio tal vez presentar esa matriz, ¿cierto? Sino que existen diferentes maneras de presentar. Por supuesto, pues dentro de la divulgación y en la metodología se debe informar también cómo se está presentando esto y cómo se terminó. Por eso también en la primera diapositiva o antes de mostrar cómo este resultado, nos muestran el proceso para determinar, ¿cierto? Entonces aquí yo veo pues que para donde va, ojalá un poquito más la barrita, es que tiene más calificación hacia esa materialidad, ya sea financiera o de impacto, pues las verdecitas. Inclusive, mira María, que en este caso, cuando hablamos que es una compañía de químicos y de biorefinería avanzada, que obviamente es un nivel, obviamente, de celulosa mucho más sostenible, digamos así, la que ellos desarrollan, cambio climático, mitigación del cambio climático, pérdida de la biodiversidad como tal, y bueno, y energía son los mayores temas en los que tienen impacto, riesgos y oportunidades priorizados. Aquí, por supuesto, no vemos en la gráfica cuáles son las oportunidades y tampoco los riesgos en sí mismos. Vemos son los temas, que ha sido un poco la crítica a esos ejercicios de doble materialidad cuando vamos a los empresarios, a las juntas directivas a mostrarlos y por ejemplo, en vez de hemos tenido esas experiencias de mostrarlos en las juntas, se nos dicen, bueno, pero ¿qué me traduce esto cuando ya lo veo en impacto, riesgos, oportunidades? Por eso es tan importante complementar esta gráfica con las tablas de impacto, riesgos, oportunidades. Veamos el siguiente ejemplo, María, te invito a que veamos en la siguiente diapositiva en él. En él hace un trabajo muy riguroso y nos parece muy interesante porque, aparte de que reconoce la doble materialidad tal cual, tiene de hecho un software especializado para hacer este ejercicio muy interesante, muy propio de Enel. Toman en cuenta justamente esos impactos, riesgos, oportunidades y los desarrollan a lo largo del informe. Veamos en la siguiente diapositiva, por ejemplo, cómo cuando ellos ya tienen la doble materialidad, han identificado para cada tema el subtema, por ejemplo, en este caso, agua, todo lo que es aire, agua y toda la parte de suelo, la calidad de la tierra. En este caso, estamos viendo la reducción de la contaminación, por ejemplo, es el tema material de segundo nivel. Y el subtema, que en el caso de FRAC, ellos requieren que se llegue a nivel de subtema en este análisis, tienen unos subtemas allí específicos en la tercera columna. Luego los cruzan con los indicadores de GRI relevantes y luego lo conectan, que es lo más importante para nosotros, con el plan de sostenibilidad. Y dime, María, si eso no es importantísimo porque es conectar estrategia con doble materialidad, ¿no es cierto? De acuerdo. Y de hecho, si quieren, vámonos a la otra diapositiva. Y de hecho aquí miren que ya estamos mostrando esos impactos, ya estamos hablando, es a nivel de impacto, riesgo, oportunidad, ya les mostramos más, pero también estamos incluyendo o correlacionando en qué parte de mi cadena de valor se está presentando este impacto, ¿cierto? ¿Qué grupo de interés está involucrado o está siendo impactado?
¿cierto? Nos muestra de nuevo el tema material de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, es decir, tema, subtema y subtema, pero también me está asociando a qué estándar está respondiendo. Entonces acá hay una integración súper importante porque ya me está relacionando toda como una cadena, ¿cierto? De este impacto y con qué va a estar relacionado, porque aquí ya me está involucrando esa divulgación, ¿cierto? ¿A qué estándar voy a atar este tema material o este impacto, ¿cierto? Y también algo muy importante es que estamos definiendo la temporalidad, ¿cierto? Arriba tenemos la duración, si es de corto tiempo, de mediano o largo plazo, ¿cierto? Entonces también es súper importante identificar esa temporalidad, tanto el impacto como el riesgo y la oportunidad, porque asimismo también sé con qué urgencia tratarlo, ¿cierto? ¿A quién debo manejar primero? Exactamente, María. Y aquí inclusive miren lo siguiente, y es que con esta hoja de ruta es que realmente trabajamos con las juntas directivas, los comités directivos y los equipos de sostenibilidad y de riesgos y de estrategia corporativa. No tanto con la matriz, porque la matriz al final nos da unos temas, pero realmente cuando vamos a establecer iniciativas estratégicas y conectar esto con la estrategia corporativa, hablamos ya de iniciativas específicas para mitigar impactos negativos, por ejemplo, o para aprovechar oportunidades. Y de esta forma, caso por ejemplo en el que nos parece interesante este caso, ellos están dándole más información, más sustancia, no solamente a la Junta, al comité, sino a sus lectores del informe, que pueden ser personas, colaboradores, clientes, proveedores, bancos, aseguradoras, por ejemplo. Piensen un poco también ustedes en el caso de Enel, las pólizas que tienen obviamente para sus operaciones. Si una aseguradora ve esta información, ve una gestión de riesgos, ve una gestión de impactos y por supuesto puede llegar a ser objeto de la compañía de que la tasa que se le cobre promedio por la prima de seguro sea un poco más baja porque se ve mayor control. Igual un banco, si un banco ve, por ejemplo, que la compañía publica, reporta y revela transparentemente esa gestión, pues es posible que también pueda beneficiarse, ¿por qué no?, de una tasa preferencial porque hay un control de riesgo y un aprovechamiento de las oportunidades. Veamos en la siguiente diapositiva, María, te invito a que miremos también los que saca las oportunidades. Esto de las oportunidades es crítico porque no solemos incorporarlos en los análisis de materialidad tan explícito, o si lo hacemos, no las identificamos claramente. Sugerencia importante acá, vámonos a trabajar con los equipos de planeación o de estrategia corporativa o el comité directivo en pleno, porque son ellos quienes han identificado oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? De aquello en lo que está en el entorno externo, de lo que yo puedo sacar un provecho, un beneficio financiero o no financiero. Un ahorro, por ejemplo, una innovación tecnológica que traiga a mi compañía que vaya a ser más eficiente en mis operaciones. Eso es una innovación que va a traer un ahorro en costos o una coeficiencia, por ejemplo. O también encontré una oportunidad para vender un producto ecomigable, un producto sostenible, es un nuevo ingreso para la compañía. Entonces, es importante que identifiquemos muy bien oportunidades, que las mapeemos, que las documentemos y sobre todo las conectemos con la estrategia de negocio. Bien. Vamos ahora a hablar, si vamos a la siguiente diapositiva, ya para pensar un poco, María, cuéntanos cómo es que se utilizan al final estos resultados del análisis de doble materialidad. Listo, gracias Alejandro. Entonces, ¿qué hacemos con los resultados? ¿Cierto? Esto es un ejercicio que no se va a presentar solamente una vez y esto es importante, ¿cierto? Esto se debe seguir haciendo con una temporalidad que ya también más adelante vamos a hablar al respecto, pero es muy importante que con esos insumos que resultaron de este ejercicio podamos llevarlo como a esa parte estratégica, ¿cierto? Integrar los temas ambientales, sociales, de gobernanza, económicos y financieros que ya en Colombia nos están invitando a integrarlo en la estrategia corporativa, generar de pronto políticas, ¿cierto? Hay temas que están allí que yo no tenía identificado, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Qué metas, qué objetivos me voy a poner para cumplir este asunto material? También pues como las estrategias que estoy definiendo allí, cómo voy a controlarlo, ¿cierto? Cómo le voy a hacer un seguimiento, un monitoreo, integrarlo también en esa toma de decisiones empresariales, en todos los programas que deba incluir, formación, capacitación, también es muy importante para informar y reportar. ¿Cierto? Al principio hablábamos que la doble materialidad lo que nos da son los temas más importantes de los que debemos reportar y aquí voy a hablar netamente de los informes de sostenibilidad. Con ese análisis de doble materialidad, yo sé qué asuntos materiales tengo y asimismo
qué estándares, aquí tengo que hacer como un tablero de mando, identificar qué estándares están como alineados con mis asuntos materiales, qué información tengo, ¿cierto? Porque también es muy importante qué información ya tengo y qué debo construir y asimismo construir esos indicadores que van a ir a ese informe de sostenibilidad. Por supuesto, eso es súper importante en aras de la transparencia y también en temas reputacionales y pues que también nos hace un poco más atractivos hacia los inversionistas, ¿cierto? Los inversionistas a hoy se están fijando mucho en esa gestión sostenible que tienen las empresas, en esa estrategia corporativa sostenible, ¿cierto? Yo de pronto voy a invertir un poco más en una empresa que está teniendo una transición energética, ¿cierto? Consideraciones en derechos humanos, en impactos sociales, ¿cierto? Pero que también está pensando en ese apoyo a la comunidad local, empleo, proveedores, ¿cierto? Que tiene de hecho esos criterios de selección en proveedores, que esto también es súper importante. Entonces también es qué voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar para tener una mejor reputación y hacerme más atractivo hacia los inversionistas, ¿cierto? Asimismo, ese fortalecimiento de la gobernanza y responsabilidad. Yo, ¿a quién le voy a asignar estas responsabilidades? ¿Qué debemos hacer para fortalecer esto que ya identificamos y que debemos integrar a lo largo de la estrategia? ¿Cierto? ¿Qué debo formar? ¿En qué debo fortalecerme? ¿Quién va a ser responsable de qué? ¿Y cómo lo voy a integrar a lo largo de mi estrategia con todo lo que tenga que ver con políticas, establecimiento de metas, de objetivos, la gestión, por supuesto, la recolección de los datos, el reporte? Luego viene algo muy importante y que me gusta mucho, Alejandro, y es el tema del relacionamiento con los grupos de interés. Aquí cuando hacemos el ejercicio de la doble materialidad, específicamente en la materialidad de impacto, nosotros consultamos o las organizaciones consultan a los grupos de interés en qué los está impactando más la organización. Y aquí empieza un relacionamiento que si bien se tiene ya de fondo en esa como también comunicación comercial o también de relaciones. Ya aquí les estoy preguntando cómo los estoy impactando y qué tanto los estoy impactando y genero un relacionamiento porque ya los estoy involucrando en mis decisiones empresariales. Pero tú mencionabas algo súper importante, Alejandro, hace un rato y es después de la doble materialidad con mis resultados también voy y les comunico, ¿cierto? Miren, señores grupos de interés, esto fue lo que ustedes calificaron y así nos quedó y esto es lo que mi empresa va a hacer para mitigar esos impactos, para esos riesgos que identificamos. Esas son las estrategias que tenemos ya o los controles, ¿cierto? Y aquí estamos comprometiendo de cierta manera a nuestros grupos de interés que estén como más informados de nosotros, que estén involucrados con nosotros y por supuesto pues ese relacionamiento en doble vía también, que yo como organización me esté comunicando constantemente con mis grupos de interés. Y finalmente, Alejo, esa gestión de riesgos y oportunidades, ¿cierto? ¿Cómo estoy integrando esos riesgos y oportunidades que identifiqué en temas de sostenibilidad a mi matriz de riesgos corporativa y todo lo que esto conlleva, ¿cierto? Tener los controles asociados, el responsable, el área, cómo voy a hacer ese seguimiento y monitoreo periódico a esos riesgos y oportunidades que identifiqué. Entonces, este es un insumo súper importante de los resultados de esa doble materialidad. Ah, bueno, acá hay un punto importante y también en esa parte de la gobernanza nos invita a crear, ya nos invitan a crear comités de sostenibilidad, ¿cierto? A llevar la sostenibilidad a la alta dirección, tomar decisiones informadas desde arriba, ¿cierto? Y tener reuniones trimestrales, comités también de auditoría, comités también con mi alta gerencia y llevar todos los temas, cómo voy, qué estoy haciendo, si mi estrategia me está funcionando, si me funcionó en un tiempo más corto de lo que yo imaginaba, hay que hacer de más, o por el contrario, no me está funcionando, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces acá hay una, como una integración total en temas de sostenibilidad a nivel de la compañía. También, pues, digamos que nos invita a seguir con el ejercicio, ¿cierto? Hacer este seguimiento periódico en la actualización de esta materialidad. Como tú sabes, Alejandro, nuestras tendencias globales son muy cambiantes, ¿cierto? Y más rápido de lo que quisiéramos. Y también como empresa debemos adaptarnos a esos cambios. Totalmente de acuerdo, María. Muchas gracias y sobre todo la visión y hablar el lenguaje de la junta directiva, de nuestros inversionistas, accionistas, de bancos, aseguradoras, estos usuarios de informes, por ejemplo, financieros, que ahora con la norma NIR también ha tomado mucha fuerza,
¿cómo logramos que la doble materialidad hable el lenguaje de ellos? Y lo más importante es hablarlo en términos de riesgos, de oportunidades y de impactos, por supuesto. Entonces, con lo que nos acabas de dar un poco en este punto importante de cómo conectamos al final esos resultados para que realmente sirvan para la estrategia corporativa, la planeación estratégica que hacemos una vez al año, o incluso hay compañías que tienen ya hoy en día planeaciones cada trimestre, por ejemplo. Ese es realmente el valor que tenemos de la doble materialidad, no el previo, es el posterior a realmente. Bien, vamos a la siguiente parte, siguiente diapositiva, donde ya vamos a ver un poco también desde la experiencia, como ustedes conocerán, hemos hecho no solamente aseguramiento de consultoría, sino también aseguramiento, verificación externa, y un poco lo que hemos visto de esos aprendizajes o lecciones aprendidas de ese proceso. Entonces, ¿cómo prepararnos para una verificación externa al análisis de doble materialidad? Y esto de por sí, de hecho, ya son requisitos internacionales, Ujú. especialmente en Standard Poor's está dando unos puntos adicionales y se demuestra que el análisis de doble materialidad fue verificado por un tercero. Entonces, ¿qué les sugerimos a ustedes? Entonces, María, cuéntanos del primero, contar con una metodología de análisis de doble materialidad clara y documentada. Listo. Este punto es súper importante, eh, teniendo en cuenta que usualmente a las organizaciones las acompaña un tercero, ¿cierto? En la elaboración de esa doble materialidad inicialmente o ya periódicamente, ¿cierto? Es muy relevante tener en cuenta qué metodología para ese análisis de doble materialidad se está utilizando o utilizó el tercero, ¿cierto? Si bien es válido que en las sesiones de aseguramiento el tercero acompañe a la empresa, es súper relevante que también como organización conozcamos cómo se realizó el proceso. Asimismo, tenerla documentada, tener un documento metodológico que nos dé el paso a paso para encontrar pues, estos asuntos materiales por materialidad de impacto, por materialidad financiera y por doble materialidad, que tenga los umbrales. Si bien este informe metodológico o documento metodológico que está súper ampliado no va a ir como a una divulgación, en los aseguramientos de las dobles materialidades sí se ve al detalle. Y aquí hay algo súper mm, recurrente, Alejandro, y es específicamente sobre la materialidad de impacto, ¿cierto? La materialidad de impacto normalmente seguimos lo que nos dice GRI, pero sabemos que GRI tiene unas calificaciones muy amplias, muy extensas, que debemos como consultores, y es el reto, transformar para llevarlo a los grupos de interés y que nos puedan calificar de una forma un poco más sencilla, entre comillas, o que ellos nos entiendan, ¿cierto? Pero que en efectos del ejercicio sí debemos calificar. Es importante que en el documento metodológico mostremos, si bien cómo lo llevamos a los grupos de interés, que puede que agrupemos, puede que lo hagamos un poco más sencillo, pero sí reconocer que lo estamos haciendo frente a GRI, cuando se esté haciendo frente a GRI, y definir o explicar en ese documento metodológico cómo fue esa transformación, ¿cierto? Cómo adapté todas mis calificaciones grandes de GRI a mis consultas a los grupos de interés o cómo hice ese análisis de una calificación sencilla a todos esos requerimientos, ¿cierto? Todo el paso a paso debe estar documentado y pues debo tener como la capacidad de, como organización, de explicársela a ese verificador externo. Y aquí viene un punto importante, Alejandro, y es el tema de las evidencias. ¿Qué has visto tú en temas de evidencias? Bueno, la evidencia realmente, como su nombre lo indica, y ante una verificación es demostrar con hechos y con pruebas lo que realmente plantea en esa doble materialidad en la metodología, sea cual sea la que haya aplicado, porque aquí es válida cualquiera. Como aseguradores les decimos lo siguiente, uno siempre toma un criterio de aseguramiento. ¿Qué es el criterio de aseguramiento? Lo que la compañía planteó que dijo que iba a aplicar. Si fue FRAC, es FRAC. Si es una metodología propia, es una metodología propia. Lo importante en este caso es que cada etapa de esa doble materialidad tenga las evidencias. Si, por ejemplo, hice consultas a grupos de interés, yo esperaría encontrar como verificador las evidencias, por ejemplo, fotográficas de las consultas de los talleres que se hicieron. O si fue virtual, por ejemplo, la encuesta con la cual yo le envié a ese grupo de interés para que me calificara los impactos, por ejemplo. Entonces, tratar de tener evidencias de cada una de las etapas porque al final lo cierto es lo que está escrito y lo que está documentado realmente. Y ahí vamos Ujú. justamente uniéndolo con el criterio de la parte del sustento del criterio mismo. ¿Por qué escogimos EFRA? ¿Por qué escogimos GRI? ¿Por qué escogimos IFRS? Dependerá mucho del criterio de cada compañía. Lo importante es que siempre este análisis de doble materialidad tenga un sustento metodológico claro, definido por la empresa como tal. Y hablando de los controles, María, justamente cuando hablamos de controles es cómo sabemos que este proceso sí estuvo a prueba y error, que realmente hubo una persona que
lo llevo a cabo junto con un equipo consultor, por supuesto, o a nivel interno de la compañía, pero cómo se aseguraron que cada resultado hubiera sido validado, que los controles, por ejemplo, a la parte, si hacemos un archivo en Excel para los cálculos de la doble materialidad o un software que el consultor nos haya entregado, qué controles hubo justamente para que la data que salga después de haber procesado la información salga correctamente. Entonces, controles automáticos, controles manuales, controles detectivos o preventivos en ese proceso, también los verificadores estamos requeridos por la norma internacional de aseguramiento a indagar un poco sobre esos controles. O todo en la medida de que de fortalecer el proceso. Ese es el objetivo como tal. Y bueno, y hablando de los cálculos y soportes y la vigencia de los documentos, María, ¿qué nos puedes compartir allí de tu experiencia? Listo, para esos cálculos soportados, si bien esto es un proceso que tiene mucha matemática detrás, ciertos documentos, archivos y por supuesto algunos software, es importante que sepamos qué operación se está haciendo, ¿cierto? Que el archivo en Excel podamos ver qué operación se realizó, si fue un promedio, si fue una sumatoria, si fue una multiplicación, porque en ocasiones sabemos que hay un número, pero no sabemos qué cálculo matemático hay detrás. Y asimismo en el software pues, es un poco más automatizado, pero sí es muy importante saber qué cálculo es el que se está haciendo allí. Asimismo, la vigencia de los documentos, ¿cierto? Mi materialidad, definir una vigencia para esa materialidad. Mi materialidad tiene una vigencia de 2 años, de 3 años, de un año, ¿cierto? Tener muy claro esa vigencia o esa actualización. Y finalmente, y tú lo comentabas, Alejandro, es muy importante tener esa aprobación de junta directiva, de la alta dirección, esa validación, que llevemos o escalemos estos resultados, que contemos también con esas aprobaciones de alto nivel, ¿cierto? Asimismo, para integrarlo, en el punto que hablábamos anteriormente, integrarlo a esa estrategia, que tomemos decisiones informadas. Y finalmente, pues la publicación de los resultados del análisis. Es importante que lo divulguemos y de hecho ya nos están invitando acá en Colombia, nos están invitando S1 y S2 también a divulgar esos resultados de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, creo que todo va como en conjunto para esa divulgación. Y aquí algo que se nos había pasado mencionar, Alejandro, es que para este aseguramiento es muy importante que tengamos la carpeta del paso a paso de cada una de las etapas, ¿cierto? Que tengamos ese archivo, pídanle a sus consultores externos todos los soportes, todas las pruebas para que ustedes las tengan allí como soporte, porque al momento pues, de hacer la verificación sí se requieren los soportes, si bien puede que no se revise todo al detalle, sí es importante tener los soportes de las etapas. Ujú, de acuerdo, María, muchas gracias. Y sí, importantísimo tener soporte de lo que digamos, básicamente, es como el mensaje principal. Bueno, ya para finalizar, vamos a la última diapositiva, un poco para pensar también cuáles son las buenas prácticas en esto de la doble materialidad. Y aquí nos gusta irnos siempre en medio a lo que es Standard Poor's, que hay otros índices, por supuesto, de sostenibilidad, pero este es el más reconocido a nivel global. Desde su evaluación corporativa de sostenibilidad nos está indicando ¿y qué es lo que más califican ellos a las empresas cuando presentan sus análisis de doble materialidad? Aquellas compañías que en Interaméricas, por ejemplo, en nuestra región de Latinoamérica también están presentándose a Standard Poor's, aquellas que salen con los mejores puntajes son los que tienen esas prácticas en la doble materialidad identificada. Vamos a ver cuáles son rápidamente. Siguiente diapositiva. Entonces, hablamos primero de la frecuencia. Standard Poor's está dando mayor peso a aquellas compañías que hagan un análisis de doble materialidad al menos cada 2 años, es decir, completo el ejercicio cada 2 años. Uno puede actualizarlo una vez al año. La actualización puede hacerse perfectamente revisando nuevamente los impactos, riesgos y oportunidades, presentar nuevamente al comité directivo y junta, si es posible, hacer esa validación para saber si los temas siguen siendo vigentes o no. Pero más allá de eso es que cada 2 años esperaría que la compañía vuelva a hacer el ejercicio. Por supuesto, eso es un reto de costo, un reto de tiempo. Hay compañías que dicen, yo prefiero ampliar el espectro a 3 años y cada 3 años hacerlo. Es válido, solo que en este caso la buena práctica que más se califica positivamente es la de 2 años. Incluir los resultados en los informes anuales de sostenibilidad recientes. Hay que publicar de nuevo, no solamente dejar el ejercicio interno, sino hay que publicar los resultados. La participación de los grupos de interés. Debe haber evidencia pública sobre esa consulta a stakeholders externos y sobre todo cómo los involucré en el proceso de la doble materialidad a lo largo del proceso. Entonces, importante saberlo porque normalmente los consultamos al inicio y después nos olvidamos de los grupos de interés.
Hay que hacerlo durante el proceso, como ya los hemos comentado. Priorizar los temas materiales. Standard Poor's lo que nos dice en esta calificación es presente una matriz o cualquier otra forma, pero presente una gráfica en la cual puede uno entender cuáles fueron los temas más significativos. Aparte de ello, por supuesto, una tabla, aunque la tabla no lo requiere el Standard Poor's, pero una tabla donde están los impactos, riesgos, oportunidades priorizados es lo sugerido. Detallar esos temas materiales y sobre todo aplicar el principio de doble materialidad. Ya sabemos, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, los impactos, riesgos y oportunidades. La parte de conexión, materialidad y riesgos, esa conexión con el ERM, la empresa, el Enterprise Risk Management, esa gestión de riesgos corporativa. Lo que nos dice Standard Poor's es, califico más si me demuestra la compañía que hay un vínculo donde los análisis de riesgos fueron insumo para la doble materialidad y a su vez la doble materialidad fue insumo para la actualización de los riesgos corporativos. Entonces, miren cómo se nos pide esa conexión sí o sí. Verificación externa nos pide efectivamente Standard Poor's, o más que nos pide, nos califica mejor si presentamos una verificación externa por un tercero independiente que tenga en la carta de aseguramiento la mención a cuál fue el alcance que se hizo el aseguramiento, limitado o razonable para esta doble materialidad. Y por último, la revisión, aprobación y supervisión de análisis por parte de junta directiva, comité de junta o miembro de esta, o más abajo en un siguiente nivel, de la gerencia general, la presidencia o el comité ejecutivo o directivo de la organización. Sugerencia, al menos que haya un miembro de junta que conozca estos resultados o en lo posible que ustedes puedan presentar los resultados a la junta directiva. Si bien la junta directiva no aprueba en sí misma, ella valida para que se presente esta doble materialidad dentro del informe de sostenibilidad, que al final va a dónde? Va a la asamblea de accionistas de nuestras empresas. Entonces, caso por ejemplo Interamérica, la mayoría tenemos asamblea antes del 31 de marzo. Entonces, en este caso, presentarlo a la asamblea en el informe de sostenibilidad y tomar la aprobación oficial de la Asamblea en Pleno de los estados financieros y del informe de sostenibilidad, que tiene por dentro la doble materialidad. Ese es realmente el ejercicio y un poco las prácticas que pues queremos compartirles a ustedes que hoy en día está valorando más este índice tan importante de Standard Poor's. Bien, ya para finalizar entonces, Adriana, si te parece y también te parece, María, vamos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas y también, por supuesto, una invitación que les queremos hacer acá y es esta. Te invitamos a compartir en el chat un reto que actualmente tengas en el proceso de elaboración de tu análisis de doble materialidad. ¿Qué quiere decir esto? Me está costando más la parte de la consulta a grupos de interés. Me está costando más esfuerzo y más tiempo el hecho de entender y documentar los impactos de las oportunidades. ¿Qué es lo que más te cuesta realmente como organización en esa doble materialidad? Les invitamos a colocar los mensajes allí en el chat, si les parece, y también pasar a la sesión de preguntas. No sé si tengamos algunas preguntas, Adriana, o abrimos micrófonos. Hasta ahora no tenemos ninguna pregunta que nos hayan compartido, sin embargo, los invitamos a que si alguien tiene alguna inquietud, por favor, nos escriba para poder compartir con nuestros expertos eh, sus inquietudes al respecto. No nos han llegado preguntas todavía. Igual también recordarles a todos que este webinar obviamente lo estamos grabando también para posterior publicación, así que también quienes no, si de pronto tienen ustedes colegas que de pronto no hayan visto el webinar, pues con mucho gusto les compartimos para que lo puedan hacer llegar. ¿Alguna persona que quiera compartirnos su experiencia con respecto a la propuesta que nos hace Alejandro sobre el proceso de elaboración de los análisis de doble materialidad en sus organizaciones? Miramos el chat de pronto, sí, creo que no ha llegado acá en el que tenemos, no ha llegado, pero no sé si en el chat No. externo. O si alguien se anima a abrir el micrófono, por supuesto, acá bienvenido. Ujú. Bueno, igual abierta la conversación, que abierta la conversación para que compartamos obviamente las experiencias. Importantísimo de nuevo en esto de la doble materialidad, todo es muy reciente. La EFRAC, por ejemplo, ha planteado esto hace prácticamente unos 2 años, así que aún estamos aprendiendo. Al igual que con las normas internacionales de información financiera, las famosas IFRS, ahora con estos requisitos que tenemos en cada uno de nuestros países de reportar más la sostenibilidad pues invitados obviamente a que continuemos en esta jornada
de análisis de lo que es la doble materialidad, los beneficios para la compañía. Creo que tenemos aquí una pregunta que nos dice, ¿cómo afectaría esta doble materialidad en los estados financieros? Importante pregunta. Primero que todo, pensar que al hacer esa materialidad financiera que hablamos, en la que tenemos cuáles son los riesgos y las oportunidades más importantes en sostenibilidad que afectan a nuestro negocio. En el caso, por ejemplo, las normas IFRS S1 y S2 nos piden que lo hagamos contra las cuentas contables, contra los registros específicos de el flujo de caja, el acceso al financiamiento o el costo de capital. Incluso IFRS va más allá y nos dice, cuénteme las partidas y subpartidas que usted ve que se pueden afectar por ese riesgo. Por ejemplo, el riesgo de cambio climático. ¿Dónde va a afectar a mi organización en la cuenta de cuentas del balance, cuentas del PG o cuentas de flujos de efectivo? Hasta allá llega esa responsabilidad. Así que nuestro reto ahora para contadores públicos, para economistas financieros, para expertos en sostenibilidad en las empresas, es que nos sentemos a la mesa a conectar los estados financieros con la sostenibilidad corporativa. Y justamente IFRS nos ayuda en esa línea porque GRI tiene la línea más de adentro hacia afuera, impactos. IFRS tiene la línea más de riesgos y oportunidades que afectan los estados financieros. Así que sí hay una conexión obviamente evidente en ese sentido. Y tenemos otra pregunta que nos dice si tenemos conocimientos en el Ecuador, por ejemplo, la doble materialidad normativa y en qué país es ya regulatoria. Muy importante esa pregunta. Gracias, Sofía, por la pregunta. En este caso, a nivel internacional, no hemos visto regulación específica aparte de lo que tenemos hoy en día en Europa. EFRAG ya lo tiene allí por ley para más de 50.000 compañías, aunque ahora con el ejercicio de simplificación van a ser un poco menos, pero sí efectivamente allí ya es obligatorio. Caso Latinoamérica, caso Interaméricas. Para el caso Ecuador, por ejemplo, vemos que se está requiriendo hoy en día más revelar la información sobre sostenibilidad en general. Ahora están ustedes, entiendo, desde Ecuador mirando mucho si se aplica o no se aplican las normas IFRS S1 y S2. En caso que lleguen a ser obligatorias, ahí ya entra materialidad financiera a ser obligatoria. Ya tendríamos que hacer esos cálculos de riesgos y de oportunidades, efectos financieros. Pero independiente de sea obligatorio o no, es la mejor práctica hoy en día hacer la materialidad doble porque la visión solamente financiera nos queda corta a la hora de pensar cómo yo impacto hacia el entorno. Entonces ahí sí es bueno que hagamos justamente ese análisis de primera mano con esa doble mirada. Pero efectivamente, aunque no es obligatorio, sí es una buena práctica y más hoy en día, fondos de capital privado, inversionistas, bancos incluso están preguntando sobre doble materialidad porque ya saben que ese ejercicio de análisis ya tiene por dentro la materialidad financiera, que es en el caso de ellos la que más les interesa conocer, y para los demás grupos de interés, la materialidad de impacto en sí misma. Alejandro, aquí me parece importante también agregar que si bien aún no es como obligatorio en Latinoamérica o en Ecuador, sí es importante identificar si mi empresa tiene operación en Europa, ¿cierto? Porque si tenemos operación en Europa o somos proveedores importantes, que de pronto estemos dentro del grupo que ya es obligatorio en Europa, sí es una buena práctica y una recomendación empezar a tener este análisis de doble materialidad, porque pues seguramente estaremos dentro de esos grupos que ya se establecieron. Totalmente de acuerdo. De hecho, María, también hablaba hace un poco con clientes nuestros en los que nos comentaban que ya tienen requisitos desde sus casas matrices en Europa para revelación desde Interamérica, desde el caso Colombia en particular, una que tenemos, donde decía, ya tengo el requisito de empezar a revelar. Y el punto es que son muchos puntos de datos que nos piden los estándares de reporte de sostenibilidad europeos que no estamos acostumbrados a calcular aquí en Interaméricas, por ende es un reto, pero un reto que se puede abordar perfectamente para ello. Entonces es importante, si soy una compañía que soy filial de una casa matriz en Europa, muy seguramente me llegarán algunos requisitos también de revelación, no solamente de indicadores, de la doble materialidad también. Bien, bueno, Adriana, creo que ya con esto cerraríamos. Así es, Alejandro, cerraríamos ya. María, también muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Y también agradecemos a cada uno de los asistentes que nos acompañaron en esta mañana desde diversos países de nuestra región. Desde BDO Interaméricas es un gusto que nos hayan acompañado hoy y esperamos seguir en contacto con ustedes para acompañarlos en estos procesos estratégicos de sostenibilidad corporativa, en estos análisis tan importantes que son para las organizaciones y para las tomas de decisiones de sus negocios.
De nuevo, muchísimas gracias y para todos un muy feliz día. Gracias a todos.